A partir de este momento, Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. En San Borja 911 FM. Aquí comienza Otra Mirada. Otra mirada. 11:01 de la mañana, mi nombre es Carlos Bedoya y como todos los sábados le doy la bienvenida a un programa más de Otra Mirada Radio, aquí en Radio San Borja. En esta ocasión no están presentes Laura Arroyo, Carlos Alberto Arancén. Carlos Alberto está de viaje y Laura ha tenido un pequeño problema, no podrá estar con nosotros. Sin embargo, tenemos como siempre la información más actual para compartir con todos ustedes. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en la cabina de Radio San Borja y Otra Mirada Radio, Óscar Dancourt. Él es expresidente del Banco Central de Reserva, actual profesor de la Universidad Católica, también fue asesor presidencial de Ollanta durante el inicio del gobierno, y con él vamos a conversar acerca de las vacas flacas. Castilla, el ministro de Economía, ha anunciado junto con Ollanta que se viene un periodo ya no de bonanza económica y que la crisis tocó la puerta del Perú. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, Óscar, vamos a comenzar por saber la real dimensión de esta crisis en el Perú. ¿Cuán flacas están estas vacas, no? Bueno, había que empezar diciendo que las caídas de la producción y el empleo, las recesiones, las crisis económicas, en el Perú usualmente se generan por, dos factores. Uno es que se caen los precios internacionales de las materias primas que exportamos. Si uno mira los datos, por ejemplo, de la crisis que sufrimos entre el 98 y el 2001, la crisis asiática, digamos. La crisis asiática y la crisis rusa hicieron que se caigan los precios de las materias primas que exportamos, básicamente metales, y se cayeron fuerte, ¿no? Si miramos 2008-2009, la otra crisis, la otra recesión que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años, también estuvo precedida por una fuerte caída de los precios de las materias primas. Y bueno, los auges, esas son las épocas vacas flacas, ¿no? Las épocas vacas gordas, los auges, los crecimientos económicos importantes, normalmente están asociados a precios altos de las materias primas que exportamos. Entonces es un primer factor. Y un segundo factor al que están asociados las recesiones y las crisis económicas en el Perú es que salen los capitales, ¿sí? Si miramos los datos de la recesión del 98-2000, de 1998-2000, de fin del gobierno de Fujimori, efectivamente salieron los capitales. Y si miramos los datos de la recesión durante el gobierno de García, 2008-2009, también salieron los capitales. Hay varias maneras, de medir esta salida de capitales. Una que a mí, me parece muy efectiva es qué pasa con el crédito en moneda extranjera que se otorga a las empresas y a las personas en el Perú. Y si uno mira esos datos, ¿qué ve? Bueno, ve que la tasa de crecimiento, la expansión del crédito que había en el auge se corta en la recesión, en ambas recesiones, midiéndolo por el crédito en moneda extranjera. Entonces, una vez que hemos hecho una introducción, ¿y qué está pasando acá? Lo mismo. Bueno, los precios de los metales que exportamos, de los minerales, etcétera, se han caído. Están en un nivel alto, pero se han caído. El oro, por ejemplo, se cayó de $1.800 la onza a 1.200, 1.300, está dando vueltas por ahí, ¿no? Y el cobre y otros metales también se cayeron. El cobre, si miramos los datos de 2011, el cobre estaba cerca de $4 la libra, hoy día cayó hasta 3, ahora está en 3.30, 3.20. Entonces, los datos del Banco Central dicen con claridad que los precios de materias primas se han caído. ¿Y qué datos hay sobre los capitales? Sobre los capitales, bueno, el crédito en moneda extranjera, la tasa de crecimiento de los préstamos en moneda extranjera que otorgan los bancos a las empresas y a las personas se ha reducido notablemente, igual que en estas dos recesiones anteriores.
Por eso... Pero, Oscar, una cosita, porque tú citas la recesión del 98-2001 y luego la del 2008-2009, pero hay una diferencia, ¿no? Como que la del 98-2001 nos hizo estar en crecimiento cero durante 5 años hasta el 2002, y en cambio en el 2008-2009 fue solamente 4 mesecitos y los capitales regresaron y las materias primas regresaron a su pico. Entonces, la pregunta que yo te haría es, esta crisis que estamos viviendo hoy, con esas mismas características que tú señalas, ¿va a ser chiquita como la del 2008-2009 o va a ser grande de 5 años como 98-2001? Ya, antes de entrar a eso, lo único que quería agregar es que efectivamente tenemos esas dos señales, digamos, los precios de las materias primas se han caído, repito, no tanto, ¿sí? Y los capitales están saliendo si los medimos por la expansión del crédito en la extranjera. Pero si uno mira los datos de producción, ¿sí? La producción sigue creciendo, todavía es verdad que se ha desacelerado, ¿sí? Si comparamos con 2011, pero la producción sigue creciendo. ¿Sí? Se ha desacelerado. Efectivamente, la caída de los precios de las materias primas ha hecho que los ingresos tributarios se caigan y que tengamos estos problemas. Primer golpe, digamos. ¿No es cierto? Pero lo que quiero decir es, no tenemos una recesión en el sentido de que la producción no se ha caído, ¿no es cierto? Hay varios indicadores claros de eso, la producción sigue creciendo a tasas menores. ¿Pero caminamos a eso o no? Ahora, el problema es estas dos señales. Siempre estas dos señales vienen antes, pues. Claro. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué hace la diferencia? Bueno, la diferencia entre 2008 y 2009 tiene que ver con 2 o 3 cosas, digamos, hay 2 importantes, ¿no? Una es qué tan fuerte es, digamos, el golpe externo, qué tanto se caen los precios de la materia prima, qué tanto salen los capitales. Entonces ahí 2008 y 1998 por lo menos son iguales. En realidad uno podría decir tranquilamente que 2008 es más grande, ¿sí? Claro. Ahora, pero como tú dices, la recesión fue más chiquita, está claro, 3, 4 trimestres, la otra Europa por lo menos 2 años y pico, ¿no? ¿Qué hace la diferencia? Las respuestas de política macroeconómica locales. Entonces, ¿qué hace el Banco Central y qué hace el Ministerio de Economía? Eso es un segundo factor, y ese segundo factor hace la diferencia según mi punto de vista. Entonces, a corto plazo. No, digamos, en qué tan dura es la crisis. Eso es. La diferencia, si tú miras las 4 últimas recesiones en las que tenemos datos trimestrales, tú vas a ver que efectivamente, como dices tú, la última, la del 2008-2009, fue la más cortita y la más suave. Sí. 3 trimestres y el PBI se cayó poco, casi como una recesión gringa típica. ¿Está bien? Todas las anteriores fueron horrorosas, largas y profundas. Sí, claro. ¿Y cuál es la diferencia? Las políticas que se aplicaron. Entonces, en esta última, el Banco Central bajó la tasa de interés. Y sí, se demoró un poquito, pero lo hizo y vendió dólares. ¿Y qué hizo para resumir, qué hizo el Ministerio de Economía? Gastó más. ¿Está bien? Y en todas las anteriores se hizo exactamente lo contrario. Pero, ¿y si los precios de los metales siguen a la baja? Igual, digamos, de alguna manera eso, o sea, no te va a aguantar tanto una respuesta macroeconómica, ¿no crees? O sea, es el modelo el que está así. O sea, si vamos yo te lo digo porque Castilla dice, cuando le dicen, miren las vacas flacas, bueno, no están tan flacas, dice, y la respuesta es seguir apuntando por TLC, seguir exportando, y digamos, no cambia el modelo. Entonces, sin cambiar el modelo, con precios de las materias primas que no hacen boom, sino que ya todo el mundo dice que la parte especulativa más bien del componente de los precios se va. Entonces, si eso sigue caminando 3 años, 2 años, ¿no crees que es todo ese colchón, digamos, de buenas políticas macroeconómicas y reservas internacionales pueda no ser suficiente? A ver, para dos cosas, ¿no es cierto? Una primera es hay un tercer factor que tú has sacado, digamos, que tú has metido en la conversación, ¿no? Hay un factor que es el externo, ¿sí? Si
si tenemos, digamos, buena o mala suerte en realidad, ¿sí? Si hay una crisis externa o afuera. La restricción externa, ¿no? Digamos, ya, el medio ambiente en que nos movemos, que es ese, ¿no? Los precios de las materias primas son altos, son bajos, los capitales entran o salen. Usualmente son factores que no tienen, digamos, voy a exagerar, pero nada que ver con lo que pasa acá. Son factores, digamos, como el clima. Claro, nosotros no influimos en ellos, Nada. pero nos golpean. Así es, ¿no es cierto? Entonces te mojas y llueve, ¿sí? Te calientas y sale sol. Sí. Listo. El otro factor es la política macroeconómica. ¿Qué hace el Banco Central y qué hace el Ministerio de Economía? ¿Gastan más, gastan menos? ¿Suben la tasa de interés? ¿La bajan? ¿Venden dólares o no tienen dólares? Entonces, para esas políticas macroeconómicas, para poder hacer esas políticas macroeconómicas en épocas de crisis externa, ¿sí? Tienes que tener pues, dos alcancías, dos chanchitos. El Banco Central tiene que tener un chanchito en dólares. Y tiene. Y el Ministerio de Economía tiene que tener un chanchito en soles. ¿Right? Entonces, efectivamente, el Banco Central así puede vender dólares, por ejemplo, como ha estado haciendo durante el último tiempo. ¿Sí? Vende dólares, ¿para qué? Para que el precio del dólar no suba encima de 2.80. Claro, Ahora, acaba de vender 270 millones. Claro, y si miras todo el año, y si miras la crisis de 2008-2009, hizo lo mismo, vendió, pues no sé, 10.000 millones de dólares, ahora tiene más, entonces tiene su chanchito y está bien, que así sea. ¿Por qué la crisis del 98-2000 fue tan grande? Porque el Banco Central no tenía chanchito. Esa es toda la diferencia. Y bueno, el MEF... Ahora el chanchito no es eterno, ¿no? No, pues claro, pero digamos las crisis tampoco son eternas, los precios de la materia prima no se caen para toda la vida, pero no se caen, si tú miras los últimos 300 años, ¿cómo es? Bueno, suben y bajan, pero ¿sí? Pero yo nunca había visto cómo habían subido tan... claro. Sí. Bueno, está Nicolás Lynch con nosotros, quiere hacer una pregunta. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, Oscar, Carlos. Yo quería ir un poquito más allá en la cadena causal que tú has señalado, Oscar. Y tiene que ver con la crisis mundial. O sea, estos dos factores, el precio de las materias primas a la baja y la salida de capitales, no tienen que ver con un momento en esta crisis mundial que empieza en la segunda mitad del 2008, o quizás con una profundización, siendo más pesimista, digamos, sobre el curso de la economía internacional. Porque si nosotros pensamos que esta es una crisis que puede profundizarse, quizás la onda de baja de los precios de las materias primas y la huida de capitales va a durar un tiempo mayor, y eso pone en cuestionamiento el orden macroeconómico, este orden que tú llamas correctamente de dos chanchitos, uno en dólares, la Reserva del Banco Central, y otro en soles, los fondos de estabilización del Ministerio de Economía. O sea, tratando de pensar nuevamente en que si nosotros tuviéramos fuéramos o marcháramos hacia un modelo macroeconómico que se basara más en la producción y el consumo interno. Claro que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero eso no nos protegería más que este modelo muy ligado a la venta de materias primas. A ver, dos cosas. El contexto externo habría que entrar a discutir más detalladamente, pero digamos, la crisis de 2008-2009 que sufrieron los países centrales, en realidad yo no diría que se está agravando, ¿sí? Si uno mira, digamos, los datos últimos, Estados Unidos ya recuperó con creces el nivel de producción que tenía antes de la crisis de 2008. La curva de rendimientos también está subiendo. Sigue creciendo la economía norteamericana, aunque poquito, digamos, es un crecimiento anémico, no es un crecimiento vigoroso como ha habido después de las recesiones anteriores en los últimos 40 o 50 años. Eso está claro. Entonces, se mueve poquito, lentamente, crecimiento anémico se mueve. Eso es, digamos, un 20-25% del PBI de la economía mundial. El otro, digamos, mercado interno grandazo de la economía mundial es Europa. Ha estado en recesión por los últimos 6 trimestres, y probablemente 6 o 6. Y en el último trimestre los datos son que ha crecido, ¿no? En todo caso, es claro que, digamos, no se está agravando la recesión en Europa, y habrá que ver si se acabó este trimestre o no. China está reduciendo su tasa de crecimiento
pero no va, digamos, yo no creo que vaya a sufrir una catástrofe macroeconómica. Los chinos han demostrado durante los últimos 30 años que tienen un sistema de políticas macroeconómicas que funciona realmente muy bien. En la crisis asiática ellos no sufrieron nada y el resto de Asia se desmoronó. Y en la crisis de 2008-2009 tuvieron problemas, como todo el mundo, pero salieron tranquilamente. Tenemos que hacer un corte y continuamos con la respuesta de Óscar Dancur, que nos está explicando las condiciones externas que afectan al Perú. Regresamos. Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Por Radio San Borja 91.1 FM. Otra mirada. Ya regresamos con Otra mirada por Radio San Borja 91.1 FM. Otra mirada. Otra mirada en San Borja 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada. .pe. Estás escuchando Otra mirada. Otra mirada. 11:19 de la mañana, seguimos en Otra Mirada Radio con Óscar Dancur, el expresidente del Banco Central de Reserva, profesor universitario de la Universidad Católica en la Cátedra de Economía y también fue ex asesor presidencial de Ollanta al comenzar el gobierno con el gabinete Lerner. Y él, también está con nosotros Nicolás Lynch, director de Otra Mirada, y estamos conversando con él respecto de la crisis. Ya llegó al Perú, vacas flacas, cuán flacas están las vacas, cuánta leche tenemos guardada para el momento de las vacas flacas, y él nos estaba explicando, y tuvimos que hacer el corte, respecto de las condiciones externas, ¿no? Una de las condiciones que él señala como que nos afectan. Son 11:20 de la mañana, y los números de la cabina están abiertos por si alguien quiere hacer alguna opinión, 225-3344, el tema es la crisis en el Perú. Óscar, seguimos. Bueno, como decía, la situación externa, digamos, no es tan mala. Desde nuestro punto de vista, no está empeorando, ¿sí? En términos generales. No es que, digamos, la economía mundial está de camino a precipicio y se está hundiendo. No, está saliendo de una recesión, está saliendo lentamente, con problemas, una recesión muy larga, con una crisis financiera, pero ahí se mueve. Entonces, como decía, esta economía norteamericana, 20 y pico % del PBI mundial, ahí crece lentamente, crece. La economía europea ha estado recesada, otro 20%, digamos, de la economía mundial. Esos son los dos mercados más grandes del mundo, internos, ¿no? Japón está creciendo y China está creciendo, efectivamente crece menos que antes, no 10, sino 7, pero entonces yo diría que la cosa no es que está empeorando. Ahora, ciertamente hay cosas que están ocurriendo que nos han golpeado. Entonces, la salida de capitales, ¿con qué tiene que ver? No solo nos ha ocurrido a nosotros, ha ocurrido en varios países de la periferia, ¿no? Y la caída de los precios de las materias primas en parte también. ¿Con qué tiene que ver? Con que el Banco Central norteamericano ha dicho que, digamos, que va a empezar a ajustar un poco su política monetaria, ¿cierto? Los capitales vuelven a casa. Claro, entonces se mueven por los capitales, ¿no es cierto? Cuando, digamos, se supone que, bueno, cuando las tasas de interés allá suben, los capitales regresan un poco y salen de la periferia. Eso es lo que ha pasado en el Perú y en otros países. Entonces, las monedas de estos países se devalúan, que es lo que ha pasado. El dólar sube, ¿no es cierto? En esa periferia. Entonces, es una de las cosas que ha pasado. Y yo diría que la más importante de las que ha pasado. Pero ¿por qué el Banco Central gringo está haciendo esto? Bueno, está haciendo esto porque cree que, digamos, la economía gringa va a seguir creciendo. ¿Me dejo entender? Sí, claro. No es porque se está frenando. Y el otro efecto es también sobre los precios de las materias primas, en particular sobre el oro. El oro ha crecido, digamos, el precio del oro subió muchísimo, de $400 a $600, digamos, la onza.
en los mediados 2000 hasta $1.800 la onza. Uno dice, ¿y por qué? Bueno, no es un metal que se requiere, que el aparato industrial requiere para producir algo. El oro no está en los carros ni en las casas como el cobre, ¿no? Es básicamente una demanda especulativa. ¿Quiénes se han apuntado a comprar oro? Bueno, aparte hay que tener plata, ¿no? Pero los que creían que iba a haber una gran inflación en los países centrales, porque había un montón de gente y un montón de economistas que creían que lo que estaban haciendo el Banco Central norteamericano iba a producir, no solamente en Estados Unidos, iba a producir una hiperinflación. Algunos hablaban de eso. La verdad es que no ocurrió eso, ¿no es cierto? Y entonces, la gente se fue del oro. Entonces todo lo que apostaron al oro están de regreso. Y entonces el precio del oro está cayendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Hay un famoso economista, Rubini, que dice que ha habido una burbuja del oro y que la burbuja se ha reventado. ¿Cuál es el problema? Nosotros exportamos oro, es el principal producto de exportación en Perú. Entonces el oro se ha caído. ¿Más que el cobre en este momento? Sí. De 1.800 a $1.200 la onza, ha rebotado un poco y ahí está. Entonces eso nos afecta. Que el Banco Central norteamericano cambie, digamos, su posición de política monetaria de muy expansiva a un poquito menos expansiva, también nos afecta. Se recupera el norte y el sur se chanca. Estos problemas siempre ocurren, ¿no? Ahora, ahí es donde entramos al asunto del modelo. Este es el tercer factor. Entonces, repito, 3 factores. El contexto externo, las políticas monetarias y fiscales que nosotros podemos hacer y si tenemos o no los chanchitos para poder hacerlas. Y el tercer factor es el modelo. Efectivamente, pues hay modelos más vulnerables que otros, ¿cierto? Entonces, no sé, pues, a ver, Corea del Sur no exporta oro, sino productos manufacturados. Entonces, su demanda de productos manufacturados, no, digamos, en Estados Unidos no debe estar cayendo, debe vender pues, más carros Hyundai, ¿no? Sí, en la medida en que crece. Pero nosotros exportamos oro y estamos asociados a digamos, estos factores que no, si se revienta la burbuja, bueno, nos afecta, ¿no? La historia de los capitales también depende, pues, ¿no? Si no tuviéramos una economía dolarizada, donde la mitad del crédito está en dólares y depende de las condiciones financieras internacionales, entonces que el Banco Central norteamericano pase de una posición más expansiva a una posición menos expansiva con su política monetaria no nos afectaría tanto. Efectivamente habría una serie de capitales y habría una presión a que sube el dólar, pero el crédito no se cortaría rápidamente, ¿no? Entonces, por supuesto... O sea, las vacas no están tan flacas, igual que Castilla se señala. ¿Es verdad eso? En realidad lo que estoy diciendo es que afuera las vacas no están tan flacas. Ahora, ¿a nosotros nos ha golpeado? Claro que sí. Nos ha golpeado por varios factores, porque exportamos oro, porque teníamos un sistema bancario dolarizado. Entonces, las cosas, digamos, que ustedes llaman el modelo, importan también, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer una comparación. A ver, esto que está pasando ha afectado igual a un país que exporta manufacturas que a uno que exporta materias primas. Quizás no, quizás los exportadores de materias primas han sido mucho más perjudicados con lo que está pasando ahora, y más si exportan metales y más si exportan oro, ¿sí? Igual podríamos discutir, el cambio en la política monetaria gringa ha afectado a todos por igual. No, depende, pues los chinos, por ejemplo, no dejan entrar y salir los capitales, así que eso no les va a afectar. Pero nosotros sí. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que cuando uno dice que hay diversos modelos, uno quiere decir normalmente que la economía de la que estaba hablando tiene conexiones con la economía mundial. Entonces, tenemos 2 tipos de conexiones comerciales: exportamos, compramos y vendemos. El comercio que nosotros tenemos es materias primas por productos manufacturados. Minera, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si se cae el precio del oro, las minas de oro son menos rentables, los valores de las empresas, las acciones de las empresas se caen y en realidad se invierte menos pues, en abrir minas de oro. Oscar, ¿no? Tenemos desde enero una balanza comercial en rojo. Desde hace tiempo no la teníamos así. Me dice que están saliendo los capitales. En una crisis de balance de pagos que se presente, ¿nuestras reservas internacionales nos alcanzan para cuánto? Si es que es prolongada.
¿Estamos bien parados con las reservas? Bueno, yo creo que la crisis de balance de pagos, las crisis de balance de pagos se producen porque se caen en economías como las nuestras, ¿no? Se producen porque se caen los precios de las materias primas o porque salen los capitales o las dos cosas juntas. Ahora, ¿qué es una crisis de balance de pagos? Una crisis de balance de pagos quiere decir que en realidad entran menos dólares al país, ¿sí? El dólar escasea y su precio tiende a subir. Y además quiere decir otra cosa, el Banco Central no tiene cómo impedir que el precio del dólar suba. No es el caso. Así es, así empezó la hiperinflación en el año 87, 88, ¿no es cierto? Pero no es el caso. El Perú tiene, digamos, tanto en términos de comparación con otros países, como en términos de nuestra historia, hoy día el Banco Central tiene, digamos, más reservas que nunca, ¿cierto? Ahora, no son infinitas. Claro, exacto. ¿Cierto? ¿Cuánto dura? Entonces, ahí depende de cuánto dure la mala situación internacional y cuánto estés dispuesto tú a subir el precio, a dejar subir el precio del dólar. Entonces, si tú no quieres que suba nada, tienes que gastar más reservas. Si tú dejas que suba un poco, tienes que gastar menos. Te alcanza para más tiempo. Entonces, esas son cosas que ahora, normalmente estas situaciones no duran pues 5 o 6 años, 7 años, salvo que ya tengamos realmente mala suerte y ya nada. Todos los metales se les encuentre un sustituto y nadie los quiera ir a comprar para nada, ¿no? Pero finalmente, Óscar, porque ya el tiempo es tirano, tenemos que cerrar la entrevista, a cada rato le hacen ajustitos al crecimiento, que era 6, ya no es 6, que ahora es 6.50, que ahora es 5 puntos. Vamos a tener 3 años de 5%, de 4%. ¿Tú cómo ves la proyección de crecimiento económico en Perú? Bueno, yo creo que la caída de los metales y la salida de capitales son factores que frenan la economía. Siempre ha sido así y no creo que haya ninguna razón para que esta vez no sea diferente. ¿Cuánto la frenan? Depende de qué cosa hagan el Banco Central y el Ministerio de Economía. Entonces, si el Banco Central, digamos, baja las tasas de interés y hace una política monetaria expansiva y empuja el carro, digamos, la economía se frena menos. Si el Ministerio de Economía gasta más, el carro se frena menos. Ahora, si ellos dudan y vacilan, el carro se frena más. Y parece que se va a frenar porque han reducido el canon, las transferencias. Entonces, eso es lo que hay que ver, cuál es la reacción. Bien, bueno, muchas gracias, Óscar. En realidad nos has dado bastantes datos. Vamos a seguir reflexionando sobre el tema de la crisis en otra mirada, sobre todo porque, por ejemplo, un país como España, que tenía todos los superávits del mundo hace 4 años, impensable, y ahora está en la peor crisis, a lo mejor nos puede pasar al Perú. Regresamos en otra mirada con el punto de vista de Nicolás Lynch. Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Por Radio San Borja, 91.1 FM. Otra mirada. Más adelante en Otra mirada. Punto de vista. Punto de vista. Con Nicolás Lynch. Ya regresamos con Otra mirada por Radio San Borja 91.1 FM.